Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tribuna número 16. Hoy tenemos dos invitados muy especiales en donde voy a hacer la introducción del primero, de Juan David Aristizábal, quien va a ser el moderador de esta charla muy interesante. Juan David es educador y periodista, emprendedor social, y la revista Forbes lo catalogó como uno de los 30 líderes menores de 30 años que está cambiando el mundo, y fue copresidente del Foro Económico Mundial en 2019 y es cofundador de Prosperity Makers y profesor del Centro de Liderazgo del CESA. Así que, Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos y te damos control total de la tribuna del día de hoy. Daniel, muchísimas gracias. Santiago, pues hoy tenemos a un súper personaje que está desde la Ciudad de México, que nos acompaña. Ustedes aquí pueden ir leyendo su hoja de vida y si ustedes la leen, yo creo que tenemos a un crack del retail. Es una persona que le ha dedicado sus talentos, su sabiduría para lograr que estos productos logren llegar a mercados internacionales. Como ustedes pueden ver abajo de esta presentación, él es economista de la Universidad de los Andes, realizó un MBA en la Universidad de Nueva York, ha tenido, digamos, una formación ejecutiva en Harvard, en Stanford, en INSEAD. También ha sido conferencista invitado del IPADE en México y la Universidad Católica de Chile. Y hoy, pues, es el vicepresidente de Global Sourcing de Latinoamérica y Fresh Food en Walmart. Y Fernando, yo creo que es una de las personas que, usando la agudeza mental que tiene, el pensamiento crítico que tiene, es sobre todo un optimista de las posibilidades que existen para los negocios de América Latina. Entonces, la metodología que vamos a utilizar hoy en la tribuna es la siguiente. Fernando va a hacer una presentación y después vamos a conversar sobre varios de los temas expuestos en su conferencia. Yo lo que le sugiero, y es, yo tengo acceso al chat aquí a través de Zoom. La idea es que Fernando pueda hacer su conferencia. Yo voy a estar pendiente para que ustedes escriban las preguntas que se les ocurran y mientras las están escribiendo yo estoy tomando nota para agruparlas, si tienen algún tipo de, si se pueden agrupar en algún tipo de conjunto, para después hacérselas a Fernando y tener una conversación con él sobre estas preguntas o adicionales que se nos ocurran después de su presentación. Fernando, gracias por estar con nosotros. Yo sé que has sido un gran amigo de Colpatria y para nosotros es un placer poderte ver y escucharte en esta presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Juan David, y muchas gracias a Santiago Perdomo y a Daniel por la invitación de estar con ustedes en los foros de Colpatria, en la tribuna Colpatria. Creo que tengo que compartir mi pantalla. Así es. Entonces, ahí se ve. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, ante todo, de nuevo, primero las gracias y ante todo mis deseos para que todos los que nos acompañen hoy estén gozando de buena salud, estén bien. No se nos puede olvidar que esto que nos junta hoy es ante todo una crisis humanitaria global que impacta las vidas y el bienestar de todos y hay que pensar en eso antes de pensar en implicaciones que pueda tener, implicaciones económicas o cómo salir de ella. El tema que voy a tratar hoy tiene que ver con el impacto del coronavirus en la cadena de valor, en la industria del retail y en el consumo, especialmente enfocado en lo que vemos que está sucediendo en los Estados Unidos. Pero para darles el contexto de por qué quisimos hoy tomar la oportunidad para hablar de esto,
la manera que lo explico yo es porque he tenido la fortuna con muchos colegas de ver desarrollar la crisis desde un ángulo muy interesante, y es el ángulo de una compañía muy importante en el retail que es Walmart. Entonces, sé que muchos de ustedes son clientes de Walmart, espero que todos sean clientes de Walmart cuando viajen a Estados Unidos o a México, Centroamérica, en fin, los distintos países donde tenemos presencia. Pero no sé si todos conozcan la historia de Walmart. Entonces, voy a pasar unos pocos minutos dando un poco de contexto sobre la historia de Walmart, porque creo que es relevante para lo que viene luego. Walmart nació en un pueblo muy pequeño en el noroeste de Arkansas, que es más o menos como la mitad de los Estados Unidos. No es ni el sur, ni el norte, ni el Midwest. Queda ahí como entre Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri. Un sitio rural, y especialmente hace 60 años, casi 60 años, que fue cuando Sam Walton fundó la compañía, mucho más rural. Y la primera tienda que fundó Sam Walton es la que aparece en la foto de mano izquierda, en el año 1962, donde dice Walton's 5 y 10 o 5 and Dime. Fue esa tienda. Y de esa tienda, que yo creo que no debe tener ni 20 metros de frente, en un pueblo que hoy tiene 40,000 habitantes, imagínense lo que sería en los años 60, de esa tienda surgió una compañía que hoy es la compañía número 1 del Fortune 500. Entonces, voy a contar en 5 minutos la historia. Y esta foto de ese sitio es relevante por 2 razones para la historia de Walmart. Primero, porque, como decía antes, es un sitio muy, no quiero decir remoto, pero sí aislado dentro de los Estados Unidos. Y precisamente lo que Sam Walton hizo fue encontrar un nicho en donde no se estaba dando el servicio comercial a los habitantes de ese sector rural de los Estados Unidos. Y la segunda razón por la cual es importante fue porque Sam Walton precisamente creció en esa zona de los Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, en los años 30, en los años 20, en los años 30. Y eso a toda la gente que creció en esa época, en general en cualquier parte de los Estados Unidos o del mundo, pero en especial en esa zona, pues les enseñó lo que era el valor de $1, el poder estirar $1, el valor del trabajo duro. Y esa filosofía con la que él creció acabó siendo un componente fundamental de lo que más adelante fue Walmart, esa frugalidad con la que creció, dentro de la cual creció Sam Walton. Los valores también de esa época y de esa zona del mundo, el servicio, la excelencia, el respeto por los individuos, esos se volvieron los valores de la compañía. Y el tema del ahorro y de saber el valor de $1, como decía anteriormente, se ve reflejado en lo que es la misión de la compañía, que es tener precios bajos todos los días en un surtido amplio, y ahora se le agregó a cualquier hora y cualquier lugar. De esa tienda en Bentonville, Arkansas, surgió, si ven en los mapas que están a mano derecha, aparecen 4 mapas de Estados Unidos con unos punticos azules, y se va viendo cómo en el año 70 los punticos están centrados en la zona a que me refiero de Arkansas, Missouri, Kansas. Luego, 10 años más tarde, esos puntos se han ido extendiendo a los años 80, los 90, y en el año 2001, pues el mapa de Estados Unidos ya está mucho más, se ve mucho más azul. Ni qué decir, pues, 10 años después. La manera como fue creciendo el negocio Sam Walton fue, como dije inicialmente, identificó la oportunidad de servir a los serve the underserved, era el moto.
y fue buscando lugares en el que hubiera poco retail. Fue, a medida que fue creciendo, fue estableciendo centros de distribución y luego construía tiendas en círculos concéntricos alrededor de estos centros de distribución. En el año 70, al principio, cuando él empezó el negocio, empezó con dinero propio, dinero de su hermano, y su suegro lo ayudó mucho. Pero para seguir ese ritmo de crecimiento que ya traía en 1970, volvió la compañía pública. Y la compañía, pues, tuvo un éxito rotundo. Y fue teniendo un éxito rotundo como se ve en este mapa. Lo primero que hice, digamos, como lo llamamos hoy, formato que tenía el señor Walton era retail de descuento y específicamente en lo que hoy se llama mercancías generales, o sea, no tenía alimentos. Luego, en los años principios de los 80, estableció un club de precios o un mayorista, que es Sam's Club. Más adelante, también en los 80, empezó a entrar al negocio de alimentos, que hoy en día es el negocio más importante de Walmart. En los años 90 empezó a ir más allá de los Estados Unidos. La primera incursión que hizo fuera de los Estados Unidos fue precisamente en México, donde empezó un Sam's Club con la familia Arango de México, y poco a poco fueron aumentando la colaboración. Y al cabo de los años, Walmart acabó comprando el 70% de las acciones de lo que hoy es Walmex, Walmart de México y Centroamérica. El resto es transado en la Bolsa de Valores de México. Y así como entró a México, fue entrando a otros países con algunas historias buenas, otras malas, unos fracasos muy fuertes en Alemania, en Corea, por ejemplo. Otros regulares y algunos buenos o muy buenos, como el de México, Centroamérica, Canadá, Chile, y más adelante y más recientemente a otros mercados. Y a principios del año 2000, se empezó a entrar en el tema de comercio electrónico, e-commerce online. Y se empezó a hacer algunas inversiones ahí. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, obviamente ese negocio de online y e-commerce ha crecido y sigue creciendo mucho. Y la combinación del negocio online con el negocio, lo que llamamos brick and mortar, las tiendas físicas, es ese negocio omnicanal que es el que está dando la gasolina para crecimiento en los últimos tiempos, especialmente y más aceleradamente en estos últimos 3 meses. Tal vez 2 o 3 puntos adicionales. Este crecimiento tan fuerte de los años 70, 80, 90, hay 2 o 3 cosas importantes que permitieron ese crecimiento. La primera fue el tema logístico. Como decía yo, fue estableciendo centros de distribución y poniendo tiendas en círculos concéntricos. Más adelante, y al principio un poco con poca convicción, el señor Walton era cuidaba mucho cada dólar, pero eventualmente invirtió en tecnología, en lo que hoy llamamos tecnología y sistemas, y eso fue otra de las herramientas que lo hizo crecer mucho. Y tal vez algo importante, o sin duda algo importante, fue que empezó a compartir esa tecnología con los proveedores, para que los proveedores vieran qué estaba pasando con su mercancía en las tiendas y pudieran ayudar a manejar el negocio. De ahí a saltar a lo que puede verse como Walmart hoy.
y voy a hablar de dos temas que se han vuelto un poco de rigor en el mundo de los negocios. Quién sabe cuánto se le pagó a los McKinsey o los que nos inventaron esto de los ecosistemas y de la transformación digital. Pero esto es una buena manera de entender qué es Walmart hoy. Si miramos la figura de la mano izquierda, que son unos círculos, vemos las distintas plataformas a través de las cuales Walmart establece relaciones con sus clientes. La primera parte de arriba en azul es todo lo que tiene que ver con compras de mercancía. Ahí verán algunos de los nombres que tal vez reconocen, como el nombre Walmart, el nombre de Sam's, el nombre de Asda, que es nuestra cadena de Inglaterra. Luego algunos de los nombres de marcas que hemos comprado o que sí, en general todas estas somos dueños de estas marcas. Una importante, con la excepción de Lord & Taylor, con quienes tenemos un partnership. Una muy importante, dos importantes de las nuevas. La primera es Jet.com, que fue una adquisición de e-commerce importante que se hizo unos 4 o 5 años que nos permitió dar un salto en tecnología. Y luego está la de Flipkart, que es una compañía de la India, una compañía hindú. Es la adquisición más grande, individual más grande que ha hecho Walmart. Pagó la compañía más de 16 mil millones de dólares por 70% de esa compañía. Entonces, a través de esas plataformas hay tiendas, hay first party e-commerce y tenemos también marketplace. Están los temas sociales que no son tan importantes para Walmart, pero tenemos algunas plataformas sociales. En advertising y publicidad, algo novedoso e importante que es relativamente reciente. Hace 2 años aproximadamente, o año y medio, se creó el Walmart Media Group, donde hacemos publicidad, contenido, publicidad dirigida. Al fin de cuentas, el cliente de Walmart y la data, la información sobre los clientes que tenemos cubre el 95% de los hogares de Estados Unidos. 12 millones de personas visitan el sitio walmart.com cada día del año y sabemos, por lo tanto, quién compra qué, dónde y cuándo y cómo lo entrega. Entonces, en vez de hacer que los WPPs o Sachis del mundo manejaran nuestros medios, decidimos establecer nuestra propia compañía. En logística en logística son más bien, tenemos cosas de las cuales somos propietarios, pero muchas de esto de última milla es más bien con terceros, con partnerships que tenemos. En Corner Shop lo quisimos comprar y las autoridades no nos dejaron que hubiera, es una lástima. Luego, siguiendo al área de entretenimiento, esta es una que yo creo que la vimos a tiempo, pero no ejecutamos bien, porque si uno ve hoy a los Amazon o Netflix del mundo, pues cuando vimos que se pasaba de los Betamax y los VHS al online, hemos podido hacer algo distinto. Establecimos esta compañía Voodoo, pero no la supimos manejar bien y se vendió, hace como 2 meses se vendió a Fandango. Siguiendo a mano izquierda el tema de salud, este también es muy importante y hoy en día mucho más, pero hace más o menos 2 años Walmart decidió que el tema de salud y de las clínicas iba a ser una prioridad estratégica en la cual íbamos a invertir y se empezaron a construir y a establecer clínicas. Y hoy pues ya quisiéramos haberlo hecho antes porque eso va a ser, si lo sabemos manejar bien, va a ser un hit. Y finalmente, como sé que estoy ante una audiencia primordialmente de banqueros, todo el tema de pagos, ahí hay varias cosas. La compañía ha tenido bancos, los ha vendido, pero tal vez destaco 2 cosas importantes. La primera, el partnership que tenemos con Capital One en tarjetas de crédito.
Y la segunda, algo que les puede llamar la atención, es a través de la adquisición que se hizo de Flipkart en India, se adquirió una compañía que se llama PhonePe. PhonePe es una plataforma que maneja, el año pasado manejó, y eso que no fue el año completo, pero manejó 180 mil millones de dólares en pagos en la India. Entonces es una plataforma realmente interesante e importante. Ahora, en los primeros 30, 40, 50 años de Walmart, la mayor parte del CAPEX era dirigido a construir tiendas, centros de distribución o hacer adquisiciones. Pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, la mayor parte del CAPEX, que el CAPEX de Walmart puede ser más o menos entre 10 mil y 15 mil millones de dólares al año, se ha dedicado a la transformación digital. Hemos hecho toda clase de inversiones, desde adquisiciones hasta desarrollos propios de automatización, robótica, inteligencia artificial, data. Trabajamos mucho con terceros, pero también hacemos cosas por nuestra propia cuenta, sobre todo después de la adquisición de Jet. El tema de la nube, por supuesto, muy importante para nosotros, y claro está, no lo vamos a trabajar con Amazon, entonces lo trabajamos con Microsoft, que tenemos un partnership muy importante. Y, en fin, en todas las áreas de Walmart se ha trabajado en la transformación digital, mucho en el tema de supply chain, mucho en los centros de distribución, mucho en la interacción con el cliente o la cliente, la experiencia de compra, pagos, touchless, esto ahora sí que es cierto que es importante lo de touchless. Y tenemos el señor Walton tenía una tienda en la que él ensayaba sus cosas nuevas, hacía sus experimentos, que se llamaba Store Number 8, la tienda número 8. Entonces tenemos ahora nuestro centro de innovación, se llama Walmart Store Number 8, y ya no es una tienda común, sino es una cosa donde va uno y se siente casi que en otro mundo. Y aún así, ahora uno piensa, con toda la inversión que se ha hecho, tal vez hubiera sido mejor o empezar antes o haber invertido más. Seguramente empezar antes, porque el mundo se ha movido, se ha volcado al tema digital. Entonces, pues, ¿a qué nos lleva eso? Esto es Walmart hoy, o esto era Walmart el 31 de enero de este año, que es cuando termina nuestro año fiscal. Una compañía que tuvo 524 mil millones de dólares de ventas, de Fortune número 1 otra vez el año, hace como 2 o 3 semanas que que salió el Fortune 500, volvió a ser Walmart el número 1. Tenemos más de 2 millones de asociados, empleados, que los llamamos asociados, más o menos 11 mil y tantas tiendas, 100 mil proveedores. Una actividad creciente en el área de e-commerce. Y al mismo tiempo Walmart juega un papel a propósito, y cada vez más en los últimos años, un papel muy importante en la comunidad y en la sociedad. Nuestro CEO es el chairman del Business Roundtable, que es una especie como de, por decir algo, de Andy más ANIF, más todas las instituciones que representen a los negocios. Tomó la cabeza de eso de Jimmy Dimon, de JP Morgan Chase, y es muy activo, y somos muy activos en los temas de medio ambiente, sociales, de governance. La filosofía del valor compartido es algo que es parte del negocio. Y para dar un ejemplo que ilustra lo importante que es esto para nosotros, el día que los Estados Unidos anunció que se salía del Acuerdo Climático de París, Walmart escribió un artículo que salió en el New York Times y otras publicaciones diciendo que estaba de acuerdo que no está de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y que nosotros seguíamos apoyando los objetivos del Acuerdo Climático de París.
y créanme ustedes que estar en desacuerdo con el señor Trump nunca es complicado, lo pensamos mucho, pero es tanto así creemos en el tema, en estos temas de shared value y planeta. Entonces, eso es el contexto de Walmart en general, y para pasar específicamente, empezar a hablar específicamente de lo que pasó con el, el, el coronavirus y cómo el virus y cómo manejamos la situación, pues se nos vino como a todos un ciclón, una tormenta que no la vimos venir, a pesar de que se veían los signos, ¿no? Para nosotros todo empezó en enero de este año, cuando se vino el virus a China. Nosotros, Walmart tiene unas 450 tiendas en China, y empezamos a ver el impacto ahí en esas tiendas. También tenemos muchos proveedores en China, tenemos más o menos unas 1000 personas en China comprando, tenemos oficinas en distintas ciudades de China, especialmente en Shanghai, Shenzhen, y nuestros proveedores se fueron para el Año Nuevo chino y se quedaron las gentes en sus casas, no pudieron volver, y empezamos a correr para todos lados a ver qué podía hacer. Qué se podía hacer. Empezamos una carrera de locos, pero aprendimos mucho, se aprendió mucho, por un lado, el manejo de proveedores y por otro lado, el manejo de las tiendas, porque en China fueron experimentando, teniendo una relación también muy activa con los gobiernos locales. En algunos casos, queríamos cerrar, los gobiernos nos dejaban cerrar, en otros casos queríamos abrir y los gobiernos ponían complicaciones. Entonces aprendimos bastante en China. Ahora, nos pasó como a tantos de China, esto pasó a Europa. En Europa pues tenemos muchos proveedores en Italia y en España, y vimos cómo se complicaba la cosa. Tenemos una presencia importante en Inglaterra, segundo retailer en Asda. Pero realmente fue a finales de marzo, a finales de febrero, principios de marzo, cuando esto llegó a Estados Unidos, y ahí fue Troya realmente, ¿no? Empezaron más carreras en Estados Unidos y una confusión y desinformación. Las autoridades no sabían bien lo que estaba pasando. Se acordarán como en otros países también, ¿no? Al principio básicamente se decía que aquí no iba a pasar nada o que se iba a controlar, y poco a poco nos dimos cuenta de que lo que se vino fue una cosa, realmente una pandemia de unas proporciones que nunca se habían visto, o no se han visto por lo menos en 100 años. El 13 de marzo, el 12 de marzo, el presidente llamó a varios CEOs a la Casa Blanca, incluyendo al nuestro. El primero que salió fue el nuestro, para pedir ayuda con el tema de los tests, para ayudar en la respuesta. Y como suceden estas cosas, pues en el fragor de la batalla era difícil saber exactamente qué estaba pasando y cómo debíamos reaccionar. Sin embargo, poco a poco y muy rápidamente se empezaron a tomar una serie de medidas. La primera medida muy importante fue que, teniendo en cuenta que Walmart prestaba un servicio a la comunidad, un servicio indispensable, pues había que mantener las tiendas abiertas, y buscamos pues darle una protección especial a los asociados que trabajan en las tiendas. Se establecieron nuevos protocolos de trabajo, se cambiaron muchas reglas de operación de las tiendas y de los centros de distribución. Se introdujeron políticas de recursos humanos que permitían a la gente mucha más flexibilidad para estar o no estar en el trabajo. Se dieron bonos que fueron aumentando. Más o menos hemos dado bonos como por $600 millones a los asociados de Estados Unidos y de los mercados internacionales.
Para los clientes, igualmente se empezaron a tomar medidas muy rápidas, medidas de, por un lado, estos protocolos nuevos en las tiendas, pero además se aceleró todo el tema de pick-up and delivery de una manera impresionante. Se aumentaron las opciones de pago sin contacto o en general de compras sin contacto alguno. Una cosa a la cual me voy a referir en un momento que fue también única fue el spike, el aumento exponencial de demanda por demanda de cierto tipo de productos. Entonces tuvimos unos temas de inventarios, como los tuvo toda la industria, muy, muy complicados, y ahí trabajamos muy de cerca con los proveedores para poder mantener las tiendas y el online in stock. Y como decimos nosotros y dicen muchos, se hicieron en semanas, se hizo lo que hubiéramos pensado que se tardaba años. Ayer estuve en una reunión con unos de los colegas de Inglaterra y una muchacha una de estas colegas decía que trabaja en sistemas y en marcas propias, decía, mire, lo que hicimos ahora en estos 3 meses, calculamos que nos hubiéramos tardado 8 años en hacerlo. Entonces, en fin, realmente una reacción supremamente rápida para una situación única. También mucho trabajo con los gobiernos, tanto locales como estatales, como el gobierno nacional, o los gobiernos nacionales, como les decía, tanto ayudando con test, como dándoles acceso a ni siquiera el término de PPE ni siquiera lo conocíamos, que es equipos de protección. Y esto pues fue el torbellino en el cual Walmart y todos los retailers hemos estado en estos 3 meses. Ahora, se está empezando a salir de la parte más turbulenta, por lo menos en Estados Unidos y en Inglaterra. Se han reabierto muchos negocios y el éxito de los pequeños negocios es fundamental para que haya una recuperación de las economías. Y nosotros ahí creemos o sabemos que jugamos un papel muy importante, porque muchos de los clientes de Sam's Club son pequeños negocios. Entonces estamos trabajando con ellos, también ayudándolos con distintas opciones, por supuesto vendiéndoles mercancía, pero además ayudando con protocolos, ayudando con cierto tipo de materiales para que puedan mantener sus tiendas. Y al mismo tiempo, bueno, otra cosa importante, sí, sin duda, en un momento en que el desempleo se disparó, como bien lo sabemos, el retail y Walmart, dentro del retail y como el retailer más grande, pues los números más grandes, contratamos 2,000, cuando escribí esto era 230,000 asociados, como 250,000 asociados en menos de 3 meses en Estados Unidos, unos 50,000 o 40 y tantos mil en los mercados internacionales, que eso también fue algo significativo. Entonces, así fue que se manejó desde el punto de vista operativo la crisis. ¿Qué pasó en el consumo? Que es un tema para mí muy interesante, y que es un tema que va a tener implicaciones hacia adelante. No por adivinar lo que va a pasar, sino para observar, para mostrar que observando los hechos, comportamientos, tendencias, podemos buscar cómo reaccionar, cómo formar este futuro, ¿no? Y básicamente veo yo cuatro grandes cambios en el comportamiento de los consumidores. Hay otros observadores que ponen más que 4. Yo realmente creo que estos 4 fueron los más importantes. El primero fue
cambio en el canal de compra. Con esto, cuando me refiero al canal de compra, aquí quiero decir la compra en línea contra la compra en las tiendas tradicionales. A mano izquierda se ven tres curvas, seguramente no las pueden leer, pero son tres curvas que la más alta es el performance de las compras online, las compras en línea. La inferior es las compras en tienda y la de la mitad es la suma de las dos. Entonces, y estos son las fechas, estos son hasta finales de mayo, perdón, hasta finales de abril. En mayo el comportamiento ha sido, se han ido acercando más las dos curvas, pero todavía hay un speed significativo. Entonces, como ven ustedes, en un momento dado, la diferencia o la separación entre las dos curvas, entre las tiendas físicas y las tiendas en línea, llegó a ser de más del 50%. Eso es una barbaridad, que de un momento a otro, de un día para otro, pases a comprar o pase un país como Estados Unidos a comprar 50% a través de otro canal. No hubo nadie que pudiera con eso, ni Amazon, ni nosotros, ni ciertamente ninguno de los otros retailers, ni los proveedores, porque sencillamente no teníamos la capacidad para hacerlo. Y esto es algo que sin duda va a quedar. Tal vez no en la misma magnitud, pero algo que ya estaba sucediendo y que se veía venir y que en algunos países, en la China, por ejemplo, y tal vez en algunos del norte de Europa se veía que la tendencia iba hacia allá. Ahora es muy claro que ya no se va a volver al mundo de antes donde las tiendas físicas eran tan importantes. El segundo punto, que también es muy importante, fue el cambio en compras de categoría. Esto fue muy interesante ver cómo se desarrollaba de un día para otro. A principios de marzo, la gente dejó de comprar las categorías que nosotros llamamos mercancías generales y ropa, y hubo un vuelco, un disparo, primero a compras de artículos de limpieza y de limpieza, digamos, y de care. Todos los geles, todos los productos de limpieza, el papel dio mucho de qué hablar, y ahora voy a explicar un poco los impactos que tuvo eso en el supply chain. A los pocos días empezó a haber una compra muy importante de comida, porque la gente se quedaba encerrada en sus casas y ya no iba a poder ir a los restaurantes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues hacer el stock up de compras, inicialmente de comida empacada. Y luego también de comida fresca, comida como frutas y verduras y proteína animal. Cuando las familias empezaron a tener a sus hijos en casa y querían darles un snack que fuera alimenticio, les dan una naranja, una manzana. Y luego, a medida que fueron pasando las semanas y dado que llegó este dinero tan importante del estímulo económico al consumidor de Estados Unidos, empezaron a comprar otro tipo de categorías. Por ejemplo, todo el tema de entretenimiento se volvió muy importante, juegos, el tema de nuevo, los americanos se quedaban en su casa, entonces ahora tenían más tiempo y querían arreglar su casa, entonces herramientas, todos los temas de hogar. Y lo que es interesante hacia adelante es ver qué quiere decir esto, cómo va a ser el futuro, ¿no? Si estos shifts de categorías, cuánto van a durar. La caída de las compras de vestuario ha sido brutal, y lo vamos a ver en un minuto cuando veamos las consecuencias de esto en la cadena de abasto y en algunos de los proveedores. El tercer cambio drástico fue el tema de todo lo que en Estados Unidos se llama el food service, o los restaurantes, por la cadena de restaurantes y todo lo que se acobija bajo comida fuera de casa.
Y esto es muy importante porque en Estados Unidos aproximadamente la mitad de los productos alimenticios y de la cadena de abasto agrícola se va por ese canal del food service. La otra mitad va a través del retail formal como Walmart, como Kroger, como Publix, en fin, este tipo de retailers. Entonces, si la mitad de ese canal de la comida se desaparece, las implicaciones de esto, pues, fueron dantescas para ciertos miembros de la comunidad y del negocio de comida, fueron realmente unas implicaciones sumamente fuertes de las cuales no han salido, ¿no? Todo el negocio de restaurantes, bien sea fast food o bien sea restaurantes más formales o los cafés, dependiendo de la industria donde estén, esto afecta más o menos. Y si bien en el retail tradicional hubo un aumento muy importante del consumo, porque inclusive hoy lo estamos viendo, para darles una idea, el mes de mayo, este mes de mayo tuvimos las ventas, récord histórico de ventas de frutas y verduras en Walmart, o sea que eso ha continuado. Entonces, si bien mucho fue al canal de retail, hay cosas que no se pueden, que no pasan de un canal al otro. Para dar un ejemplo muy sencillo, las papas. El mayor comprador de papas en el mundo es McDonald's. Y ellos compran unas papas que son unas papas grandes, especiales, con ciertas características para fritarlas. Esas no son las papas que ustedes y yo nos comemos con nuestra comida diaria. Entonces, hubo mucha comida que acabó siendo desperdiciada. Vamos a hablar de eso en un minuto. Y el cuarto cambio que yo veo que es, del cual todavía no se habla tanto como yo creo que se debería hablar, porque es una avalancha que nos viene a todos encima, es el tema de la economía en general. Estados Unidos, si bien las cifras del desempleo del viernes mejoraron un poco, tiene más o menos 40 millones de desempleados, mucho más si se cuenta al gig economy. Europa tiene un desempleo del 8% que va a aumentar, o que puede aumentar, y que hay 60 millones de puestos adicionales en riesgo. Entonces, y a ese desempleo se suma la incertidumbre. Entonces, cuando hay esa incertidumbre y hay desempleo, yo creo que la gente va a pensar 2 y 3 veces antes de gastar el dinero y en qué se lo va a gastar. ¿Qué hemos visto que ha pasado en las cadenas de valor? Y voy a dar 3 ejemplos aquí. Las cadenas de valor o cadenas productivas generalmente son como, de cierta manera, como el servicio que prestan los bancos con los pagos, el mecanismo de pagos. Nadie piensa, a no ser que sea uno banquero, nadie piensa todo lo que hay detrás. Las cadenas de abasto son, como lo dijo nuestro CEO, son realmente la línea del lifeline del comercio mundial. Entonces voy a dar 3 ejemplos de cómo se impactaron estas cadenas, algunas de las cadenas de abasto. Y la primera es el papel. Seguramente vieron, creo que en Colombia no fue tan fuerte eso como lo fue en Estados Unidos o en Europa, pero de las primeras cosas que se desapareció de los anaqueles fue el papel. Y entonces todos nos preguntaban, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque es que luego la gente compra papel. Y la razón, pues, es una vez que uno la entiende, es simple y es un poco pedestre. Y tiene que ver sencillamente con que el papel es un producto que es muy voluminoso. Pesa poco, pero es muy voluminoso. Entonces, cargar inventarios de papel, nadie tiene muchos inventarios de papel. Y las máquinas de papel, ustedes seguramente tienen clientes papeneros. Las fábricas de papel son unas máquinas gigantescas, costosísimas, que tienen que estar funcionando 24 horas al día. Y lo que pasa es que sale el papel de la fábrica, lo llevan directamente al centro de distribución, a las tiendas y se va. Entonces, no había inventarios para
que dieran abasto, y cuando los consumidores se dieron cuenta que no iban a estar pasando tiempo en su oficina, sino iban a estar en casa, compraron el papel que veían ahí y eso fue lo que, la razón del desabasto que se vio. Un segundo ejemplo es el tema de vestuario, de ropa, y el negocio de ropa. Ustedes también tienen clientes, seguramente textileros. El negocio de ropa hoy en día está muy centrado, la producción en el Asia y en particular en algunos países, y uno muy importante es Bangladesh. En Bangladesh, el 80% de las exportaciones de Bangladesh son textiles, es vestuario, y son más o menos 30.000 millones de dólares. Y de un momento a otro a Bangladesh, a los proveedores de Bangladesh, le cayeron casi todos los retailers del mundo a decirles: señores, les cancelamos las órdenes. Y eso pues podía haber acabado, dado al traste con la economía de Bangladesh. Se ha trabajado mucho, varias cadenas, incluyendo nosotros, trabajando para tratar de manejar y mover los embarques y darle algún tipo de solución. Pero esta es una industria, la industria de vestuario, que va a sufrir muchísimo, que ha cambiado muchísimo. Ahora vamos a ver, hoy precisamente Inditex, los de Zara, dieron sus resultados y es un indicador de que no son solo las fábricas y los obreros de las fábricas de Bangladesh los que están sufriendo, sino también los Inditex y los H&M's del mundo y los algodoneros también de la India y de Pakistán y de otras partes del mundo. Y el tercer ejemplo fue el tema precisamente de los alimentos, de comida, en donde, dado que se desbarató la cadena de food service, que ya no había salida por el food service, entonces había una cantidad gigantesca de comida, de todo tipo de comida, de leche, de huevos, de frutas, de verduras, inclusive, ahora hablar un poquito de eso, inclusive de algún tipo de proteína que no tenía salida. Entonces acabó siendo comida que, como no tenía salida por allá, no se le encontró salida por otro lado. Acabó siendo una comida que básicamente se desperdició o no se recogió o acabó en los dumps de basura. Cuando al mismo tiempo, dado el altísimo desempleo que tuvo lugar en Estados Unidos, había mucha gente yendo a lo que se llama ya los food banks, a estos sitios en donde se les da alimento gratis, se les da comida gratis, porque sencillamente el supply chain no estaba ahí para que lo que sobraba, los huevos y la leche y las verduras que sobraban en un lado, pudieran llegar a estos food banks. Entonces, pues realmente unos efectos sumamente distorsionantes en la cadena de suministro. Y estos ejemplos se replican. Que va a ser interesante de esto, cuáles fueron los efectos que van a durar, que fueron solo por una vez, y cuáles van a ser más permanentes, ¿no? Para hablar un poquito más de comida y del sector de food service, pienso que con estos dos gráficos se puede contar un poco la historia dependiendo de en qué tipo de negocio agrícola o de retail esté, cómo se puede afectar. La primera gráfica de la mano izquierda muestra cómo la proteína, qué tanto depende la proteína animal del food service. Y como pueden ver ustedes, la dependencia del food service de la proteína animal es gigantesca. Desde los huevos, que pesan casi 40% de los huevos se venden en el food service, pasando luego por el cerdo, la res, pavo, pollo y pescado, seafood. La industria de seafood básicamente está desbaratada. 75% del seafood de los Estados Unidos
se vendía a través del food service, y por más de que han aumentado mucho las ventas en retail, eso nunca se va a recuperar. Entonces hay mucha gente de esta que está sufriendo mucho. En res y en cerdo se han dado además un fenómeno que ha hecho la cosa más complicada todavía, y es que las plantas en donde se procesa la res y el cerdo son unas pocas plantas de 3 o 4 compañías muy grandes: Cargill, Tyson, JBS y National Beef. Y estas plantas, por la manera como funcionan, la manera como están organizadas y su eficiencia, hay una concentración muy grande de obreros haciendo lo que hacen en esas plantas, que no es lo más agradable del mundo. Y han sido unos focos de contagio muy importantes. Entonces hubo que cerrar esas plantas. Muchas de esas las cerraron las autoridades o las mismas compañías. Y acabó habiendo además un faltante de carne en ciertas partes de los Estados Unidos, y ciertos tipos de carne, unos spikes de los precios de carne muy altos. Y por otro lado, desde el punto de vista de qué tipo de restaurantes o cómo fueron los distintos tipos de restaurantes afectados, la gráfica de la mano derecha lo muestra. Dependiendo del tipo de restaurante, los de pizzas, por ejemplo, les ha ido no digamos, sí, hoy se puede decir que si crece 5% es muy bien, pero el resto de los restaurantes, bien sea el quick service, bien sea el fast food, bien sea los cafés o los restaurantes más elegantes, han tenido caídas. Estas son cifras de McKinsey, pero yo he visto cifras muy parecidas de otros lados, incluyendo de la propia industria, y muestran caídas entre el 25 y el 85% durante 2 o 3 meses, ¿no? Y solo ahora están reabriendo. Entonces, pues el impacto de esto en los negocios es sumamente grande, y se ve, digamos, si uno está en este sector, yo creo que es casi no tan grave como está en las aerolíneas, pero sí están muy mal parados. Por otro lado, si miramos con el espejo, lo que está pasando en retail es que, como decía antes, una gran parte de esta comida que no se está consumiendo en los restaurantes se está consumiendo en las casas. Entonces, se ven fenómenos como muy importantes desde el punto de vista de consumo, como la gente está comiendo más en casa, está preparando más comidas en casa, están comiendo ciertos tipos de comida más ahora de la que comían anteriormente. Están comprando paquetes más grandes, por ejemplo, la semana pasada hablaba con los cafeteros de Colombia y veíamos, les mostraba los datos de cómo se está viendo eso. Ya se compran, ya no son 12 o 24 onzas, sino son 48 onzas de café, o en los K-Cups, ya no son 12 ni 24, sino son 48 o 96. Y lo interesante es que la gente ha seguido comprando porque están consumiendo más en casa. La otra cosa que pasa es que la gente trata de ir menos a las tiendas, entonces cada viaje que hacen a la tienda compran más. Ahora, ¿qué ha sido el impacto desde el punto de vista macro de negocio de todo esto? Algo que vemos con atención fueron los resultados trimestrales anunciados por distintas compañías. Y, por ejemplo, pues, para empezar con Walmart, nosotros anunciamos los resultados la semana pasada, hace 2 semanas, y los resultados trimestrales, y pues tuvimos un trimestre realmente único. Tuvimos unos resultados de un comp de doble dígito que realmente no es fácil. De una compañía de 525 mil millones de dólares crecer en doble dígito en un trimestre, pues no es común.
También la otra cara de esa moneda es que tuvimos unos gastos excepcionales de $900 millones, unos costos adicionales por manejar todo ese tema del shift online y los cambios en las tiendas. El e-commerce creció en 74%. Por supuesto, el EPS fue más alto de las expectativas. Fue pues un trimestre muy bueno, pero con muchísima volatilidad y sobre todo hay una gran incertidumbre sobre lo que venga, porque con la estructura de costos que tiene cualquiera de las compañías que están ahí en esta lámina, es una estructura de costos que no está diseñada para lo que está pasando ahora. Entonces, pues la película sigue, the show must go on and goes on. Vamos a ver cómo siguen las cosas hacia adelante. Desde el punto de vista de los proveedores que vemos, aquí tengo algunos ejemplos de proveedores de las compañías de consumo masivo como los Procters o los Unilevers, Kraft, Campbell's. En general tuvieron buenos resultados como es de esperarse. Hay que ver qué tanto duran. Unilever un poco menos que Procter o Campbell's porque Unilever está más diversificado. Compañías como de consumibles, de maquillajes, como L'Oreal, tuvieron un trimestre malo. El consumo del tipo de productos que hace L'Oreal a nivel Estados Unidos, a nivel mundial, bajó 8%. Ellos quedaron a -5%, o sea que ellos dicen no les fue tan mal. Una compañía como Tyson, que es representativa de la proteína, ahí el tema tuvieron problemas de abasto complicados, como lo decíamos. 3M, que es una compañía relevante porque son de los principales que hacen equipos de protección, máscaras, etcétera. Las categorías de ellos de consumo y de protección, por supuesto, subieron muchísimo, 21%, pero de nuevo, como ellos son diversificados en total, el resultado fue positivo, pero no tanto como el de algunos otros. Y luego hay commodities, como ciertos commodities que como están tan demandados, los precios han subido muchísimo. Puse el arroz como un ejemplo. El arroz, el precio del arroz está a récords históricos de más de 10 o 12 años. Nunca han estado tan altos los precios del arroz en Norteamérica, y eso incluye México, Estados Unidos y Canadá. En cuanto a los retailers, a mano derecha, hoy salieron los datos de Inditex esta mañana y bueno, pues por primera vez, yo creo que en la historia, no estoy seguro, Inditex tuvo unas pérdidas sumamente significativas. Creo que fueron, a ver si por aquí lo anoté, como 460 millones de euros o de dólares que perdieron, 465 millones de dólares. Perdieron este trimestre. Dijeron, eso sí, que están invirtiendo, que van a invertir $1 billón, $1.000 billones en e-commerce en 3 años. Las ventas bajaron 44%, 88% de las tiendas las tuvieron que cerrar. Pero yo creo que lo que es interesante de los resultados de Inditex, que obviamente es una compañía sumamente fuerte y va a seguir por muchos años, fue que anunciaron que van a cerrar 1.200 tiendas, que son el 16% del total de tiendas que tienen ellos en el mundo. Entonces, si Inditex está haciendo eso, es el reconocimiento de que el mundo cambió y que el mundo se volvió un mundo online. Es menos de tiendas y más de online, ¿no? H&M hicieron un anuncio fuera de temporada hace más o menos 3 o 4 semanas, también diciendo que estaban siendo afectados. H&M también una compañía sumamente sólida. Pero hubo otras compañías, especialmente en el sector de vestuario, que esto del virus fue el puntillazo final, ¿no? Como JCPenney, como Neiman Marcus, como J.Crew, estas compañías se fueron a la bancarrota. De unos competidores más
cercanos a nosotros, cercanos en el sentido de que más parecía a la actividad como Target, Costco, Kroger, tuvieron en general buenos resultados, también con unos costos sumamente altos. Dollar General tuvo un comp de 21%. Y Amazon, por supuesto, pues Amazon, como siempre en los últimos años, está bajo una lupa, como lo estuvimos nosotros durante mucho tiempo. La crítica que se le ha hecho a Amazon muy fuerte es por el trato a los trabajadores, porque dicen que que no hay suficiente protección y condiciones higiénicas en los fulfillment centers de Amazon. Anunciaron que los $5,000 millones que se ganaron este trimestre lo van a invertir todos en hacer una cadena de abasto que esté blindada contra el virus. No pudieron como no pudimos nosotros, como no pudo nadie, no dieron abasto para hacer las entregas que deberían haber hecho, y limitaron el número de productos o las categorías en que vendían durante un par de semanas. Y bueno, todo esto se está dando en un mundo, como estábamos hablando antes de iniciar la sesión con Santiago, un mundo que está muy, muy turbulento, tanto la geopolítica, la tensión entre China y Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos, las protestas que empezaron el año pasado en Francia y en Chile y en Hong Kong, y ahora están en este lado del mundo. Todos los temas de sustentabilidad, en fin, estamos pasando pues por un momento complicado. Ahora, para terminar, unas observaciones sobre qué de esto va a seguir y qué no va a seguir, no con la idea de tratar de adivinar el futuro, pero sí de identificar unas tendencias que van a ser importantes hacia adelante y de ver cómo nos debemos comportar como compañías y cómo debemos enfrentar este mundo que está empezando. Y aquí puse algunas observaciones, ninguna de ellas es revolucionaria, simplemente de nuevo observaciones de tendencias, de cosas que vemos que están pasando y que seguramente van a estar ahí en los próximos meses y años con más o menos intensidad. Por un lado, el tema de valor, de nuevo con ese desempleo y con esa incertidumbre que hay, la gente va a estar buscando mucho el valor más que nada. Entonces el tema de marcas propias va a ser ahí muy importante. Los temas de pasar menos tiempo, el menor tiempo posible en las tiendas o en las cafeterías o en los almacenes, entonces todo el tema de pick-up y delivery, que esto se volvió un mundo online, ya se venía volviendo, ahora quedó clarísimo. Todos los temas de higiene y sanitarios también van a seguir ahí sin duda, tanto para las operaciones como para el tema comercial. Comida saludable, también tenemos ya indicaciones claras de que esto va a seguir. Todo el tema de que la gente está en casa y se va a quedar más en casa. Ya está más que comprobado que sí se puede trabajar remotamente, se puede trabajar desde casa. Entonces, la gente se va a ocupar más, y ya lo estamos viendo de sus hogares, de sus casas, van a gastar más en sus casas, y pues viene muy a tiempo esta nueva manera de comprar que tenemos virtual, por la cual uno puede jugar con su computador y ver cómo le quedaría la sala de su casa. Todos los hábitos de consumo, de cocinar en casa, de hornear en casa, eso de nuevo va a seguir. Y dos temas macro: por una parte, el papel que juega el Estado, el papel que juegan los gobiernos, y el tema de planeta, ¿no? Creo que me pasé de la hora aquí, Fernando, Santiago y Juan David. no, eso, mejor No, dicho, paro no. aquí. ¿Me alcanzas a oír? Sí, sí.
o ese, mejor dicho, era imposible decir de qué palabras porque cada slide nos llevaba a un lugar distinto de Walmart para aprender cosas distintas y tenemos muchas preguntas. Y si quieres, digamos, acá tengo una serie de las con las que podemos empezar y te la divido por Walmart y Colombia. La primera es... Santiago, está bien, porque veo que ya llegamos, pasamos de la hora. Oh, perfecto. Yo tengo tiempo, pero no quiero abusar de la confianza No, de ustedes. perfecto. Y hay varias preguntas, Fernando. Si tienes tiempo, vamos adelante. Gracias. Bueno. Entonces, te preguntaba Fernando sobre Colombia. Una de las preguntas que causa interés es, ¿cuál es la perspectiva de inversión de Walmart si tiene pensado tener inversiones directas en el país? Esa es una primera de Colombia y la segunda es, ¿qué necesita el empresario colombiano para tener mayor presencia en las tiendas Walmart? Bueno, mira, Colombia por el momento no está en los planes de Walmart. Colombia se miró varias veces en las ocasiones, en el momento en que se dio se miraba el crecimiento internacional, pero no se llegó a un acuerdo con las compañías que vimos o se decidió que no era la oportunidad, no se justificaba. Y hoy el crecimiento de Walmart va por otro lado, ¿no? Están definidos muy claramente la estrategia, dice where to play and how to win, y el where to play es en Norteamérica, empezando desde excluyendo a Panamá, pero de Panamá para arriba. Entonces, Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Es China y es la India. Lo demás, desde el punto de vista geográfico, está en segundo o tercer plano, inclusive Inglaterra, digamos, el resto del portafolio lo estamos revisando. ¿Y por qué? Pues porque el negocio de omnicanal en los mercados en que ya estamos, el potencial de ahí es gigantesco, ¿no? Estamos en los países más grandes del mundo, bien sea por poder de consumo o por número de habitantes. Y el segundo punto de la participación de compañías colombianas en el negocio de Walmart, nosotros tenemos una actividad muy importante en café de Colombia, una compra de café muy importante, una compra de bananos y de flores. Esas son las tres categorías en donde realmente para nosotros Colombia es competitiva y juega un papel muy relevante. En otras categorías puede haber casos, y los hay, casos más esporádicos en donde Colombia y productores colombianos puedan ser competitivos. Ahí el tema yo creo que es un tema casi que de ventajas comparativas para volver a lo que tú sabes de la economía tradicional, en donde competir con China o competir con México o competir con la producción interna, que cada vez va a ser más importante en este mundo en donde hay barreras comerciales, va a ser difícil, pero que los hay y pues no quiero citar nombres porque no corresponde, pero hay compañías colombianas. Empezamos hace poco, yo sé que se está hablando mucho de aguacates en Colombia, hace poco empezamos a mirar los temas de aguacates. También hay una temporada que puede ser interesante si se logra cumplir con los requisitos fitosanitarios. Fernando, hay varias preguntas acerca de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Hay desde el tema de precios, desde localizaciones, de mercado. ¿Cuál es, digamos, la apuesta de Walmart frente a esa guerra comercial? Bueno, sí, claramente el mundo cambió y venía cambiando, ¿no? Inclusive venía cambiando antes de que se dieran esta fricción tan fuerte entre China y Estados Unidos, porque China, que inicialmente había sido un play de costo y sobre todo de costo laboral, poco a poco los salarios en China empezaron a ser más costosos, más altos. Pero lo que sí es muy importante es que China logró establecer una red, un network de soporte
que incluía pues los fierros, las fábricas, pero además las materias primas y además el labor y labor a nivel no solo de obreros manuales, sino inclusive de ingenieros. Entonces, China pues fue muy importante, lo hicieron muy bien, pero poco a poco eso se fue erosionando y empezó a moverse cierto tipo de producción a otros países, inicialmente del Asia. Ahora, efectivamente, Estados Unidos decidió, y yo creo que eso, lo que pasa es que este señor Trump lo hace de manera desagradable, pero yo creo que inclusive si hubiera habido otra administración, también habrían tenido que empezar a parar a China porque estaba cogiendo mucha fuerza y especialmente en el tema tecnológico. Estados Unidos no se quería dejar ganar esa carrera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? De nuevo, a mí no me gusta tener una bola de cristal, pero voy a comentar. Tenemos varios tipos de personas que entienden mucho de eso. En particular, uno que me gusta son los de Eurasia Group. Y él nos hablaba hace poco él decía, por una parte, él y otros decían, gane las elecciones quien las gane en Estados Unidos, no se va a volver a la relación China-Estados Unidos que había antes, la relación comercial ni geopolítica. Y por otra parte, el tema de esa guerra comercial, de si se va a aplicar o no ese acuerdo, a ese preacuerdo que se llegó, se dice, bueno, si lo van a aplicar los Estados Unidos o no. Y la apuesta que hacían estas personas, y tenían unos argumentos interesantes, es Trump sí lo va a aplicar porque esa va a ser una manera de decir, ¿sabe qué? Yo fui el único presidente que he sido capaz de parar a China. Y aquí está, este es el acuerdo que les voy a dejar. Por otra parte, hay otro argumento importante, los agricultores tienen mucho peso en Estados Unidos. Entre otros, los agricultores, no lo dije antes, pero los agricultores, si bien muchos han sufrido por esto que pasó con el Food Service Channel, como lo vimos ahí, los agricultores han sido de los que más se han beneficiado de la generosidad del Estado, de la administración Trump. El secretario de Agricultura ha sido muy hábil y ha repartido, y desde antes inclusive del coronavirus, precisamente para mitigar el impacto de la crisis comercial que había con China. Los agricultores les dieron mucho dinero y los agricultores, para ellos es importante la China. Entonces, la apuesta con la cual yo creo que estoy de acuerdo es que sí se va a dar este acuerdo antes de las elecciones. Pero eso va a ser no es tal vez, es la relación geopolítica más importante del futuro cercano, ¿no? Fernando, sobre y vamos para conectar teletrabajo y los almacenes físicos. ¿Cuántas personas se van a quedar en teletrabajo, digamos, en porcentaje? ¿Cuántas volverán? ¿Y qué va a pasar con los almacenes físicos? Sí, bueno, esa es otra de las preguntas de bola de cristal que no quiero contestar, pero que la tendencia las dos tendencias están ahí, claramente lo están. Lo del teletrabajo quedó más que demostrado con esta crisis que va a funcionar y que va a seguir funcionando. Lo de el distanciamiento y los aforos que vaya a haber en las oficinas también va a ser un hecho, entonces va a haber menos gente que va a estar yendo a las oficinas por definición. Entonces, eso es algo que está para quedarse y ya veremos que cada compañía y cada país está tratando de ver cómo va a ser cómo va a quedar la historia, pero la tendencia es clarísima. En cuanto a las tiendas físicas, pues de nuevo es una tendencia que ya venía y ahora quedó claramente exacerbada por la situación, ¿no? Antes se hablaba de que las tiendas iban a ser más un sitio de experiencias en donde se iban a mirar cosas, a tratar, a oler, a ensayar.
ahora va a ser más difícil ir a las tiendas, ¿no? Yo creo que esto que está diciendo, que está haciendo, que está anunciando hoy Inditex es un indicador muy claro de que ellos, que son tan buenos en lo que hacen, decidieron que iban a cerrar tiendas y que iban a invertir $1.000.000.000 en e-commerce. Por otro lado, uno ve que la gente de IKEA, que es otro modelo sumamente exitoso, tuvieron que cerrar sus tiendas y no han dado abasto ahí, se les forman un día de filas cuando se saben que las van a abrir. Yo creo que va a seguir habiendo un campo para las tiendas y me gustaría pensar, y lo pienso como persona y como empleado de Walmart, que la combinación de la tienda física con el tema online es útil, porque si uno tiene un footprint de tiendas tan grande como el que tenemos nosotros, el 90% de la población de Estados Unidos está creo que a menos de 10 millas de una tienda de Walmart, entonces pueden ir o hacer sus pedidos en línea y venir a la tienda a recogerlos. Entonces yo creo que sigue habiendo campo para las tiendas que van a ser unas tiendas distintas, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Santiago, Daniel, no sé si ustedes tienen una pregunta adicional. No, Fernando, pues muchísimas gracias. Súper interesante toda la información que hemos recibido y los cambios que vamos a esperar dentro de esta nueva normalidad. Agradecer a Juanla ser moderador. Fernando, muchas gracias por la conferencia extraordinaria. A todos los asistentes, muchísimas gracias. E invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia del miércoles 17 de junio a las 5 de la tarde. El conferencista es Juan Carlos Archila y se titula la conferencia El detrás de cámaras para mantener a Colombia conectado durante la pandemia. Así que todos muy invitados y nuevamente muchísimas gracias Fernando. Gracias, Santiago. A todos un saludo. Bueno, Fernando, Juan, muchísimas gracias y siempre estarán invitados y bienvenidos a que nos acompañen en esta tribuna. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.